Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos los seguidores de nuestras queridas estrellas turcas. El título ya nos da una pista: Özge Gürel no lo cree. Serkan Ayolu cambió todo en su relación. Ay. La verdad es que estas son las noticias que nos encantan, las que nos hacen especular, sentir un poco de intriga y, por supuesto, desearles lo mejor a nuestras parejas favoritas. Así que si son tan fanáticos como nosotros de Özge y Serkan, prepárense porque vamos a desgranar esto y a poner sobre la mesa todos los detalles que tenemos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper fácil, solo tienen que dar clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título dice mucho, ¿verdad? Özge Gürel no lo cree que Serkan Ayolu haya cambiado todo en su relación. Esto nos deja pensando, ¿qué es todo? ¿A qué se refiere Özge con esa afirmación? ¿Estamos ante un giro inesperado en su noviazgo o es solo una frase que sacada de contexto puede dar pie a mil interpretaciones? Como bien saben, Özge Gürel y Serkan Ayolu son una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. Desde que se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Kiraz Mevsimi, el amor traspasó la pantalla y se consolidó en la vida real. Los hemos visto crecer juntos, apoyarse en sus carreras, compartir momentos íntimos en redes sociales y, en general, proyectar una imagen de pareja sólida, madura y muy enamorada. Por eso, cuando escuchamos algo que sugiere un cambio drástico, pues la curiosidad se dispara. Pero antes de lanzarnos a conclusiones precipitadas, es importante entender de dónde viene esta frase. Generalmente este tipo de titulares surgen de entrevistas o declaraciones públicas de los propios artistas. Y a veces, como decía, el contexto es clave. Podría ser que Özge esté reaccionando a una idea preconcebida de lo que debería ser una relación a largo plazo, o quizás Serkan ha tomado una iniciativa tan grande que la ha dejado sorprendida. O incluso podría ser algo tan simple como un comentario sobre cómo han evolucionado como personas y, por ende, su relación también ha evolucionado. La clave aquí es desentrañar el matiz detrás de esas palabras. Empecemos por analizar la trayectoria de esta pareja. Su relación comenzó en un momento crucial de sus carreras. Ambos eran jóvenes y estaban despegando en el mundo de la actuación. El éxito de Kiraz Mevsimi los catapultó a la fama y, paralelamente, su romance floreció. Durante los primeros años, es natural que una pareja joven en el ojo público experimente muchas cosas juntas: la fama, los viajes, las presiones mediáticas y, por supuesto, el crecimiento personal. Es muy probable que en esos primeros años, la relación estuviera marcada por la intensidad y la novedad. Ahora, ¿qué significa que Serkan haya cambiado todo en su relación? Pensemos en las diferentes facetas de una relación. Podría referirse a un cambio en la dinámica interna: cómo se comunican, cómo resuelven conflictos, cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Tal vez Serkan con el tiempo ha desarrollado una forma más madura de abordar los desafíos, o quizás ha sido él quien ha impulsado un cambio en sus planes a futuro, como la idea de casarse o formar una familia. O podría ser algo más personal, como un cambio en sus hábitos, en sus intereses, o incluso en su forma de ver la vida, y eso ha tenido un impacto directo en cómo conciben su relación. Otra interpretación podría ser sobre cómo se muestran ante el público. A veces las parejas de celebridades evolucionan en su forma de compartir su vida privada. Quizás al principio eran más reservados, y ahora se sienten más cómodos compartiendo momentos más personales. O al contrario, han decidido ser más privados y eso ha generado un cambio en la percepción pública de su relación. Pero volvamos a la frase clave: Özge Gürel no lo cree. Esto sugiere sorpresa, quizás incluso incredulidad positiva. No suena a una queja o a un problema. Más bien, parece que Serkan ha hecho algo que ha superado las expectativas de Özge, algo que ha redefinido lo que ella pensaba que era posible en su relación. Podríamos estar hablando de un gesto romántico grandioso, una decisión de vida importante que él ha tomado, o simplemente una transformación positiva en su forma de ser que ha fortalecido aún más su vínculo. Por ejemplo, imaginemos que Serkan ha estado trabajando en un proyecto personal que ha absorbido mucho de su tiempo y energía,
y Ozge, en lugar de sentirse descuidada, ha visto cómo él ha logrado un equilibrio increíble, demostrando una madurez y una dedicación que la ha dejado maravillada. O quizás él ha sorprendido con un plan de futuro ambicioso que ha incluido a Ozge de una manera que ella no había imaginado, mostrando un compromiso y una visión a largo plazo que la han dejado sin palabras. También es posible que el cambio se refiera a cómo Serkan ha manejado las dificultades o los momentos de presión. En cualquier relación, hay altibajos. Y la forma en que uno de los miembros de la pareja maneja esos momentos puede ser determinante. Si Serkan ha demostrado una fortaleza, una paciencia o una comprensión excepcional en momentos difíciles, esto definitivamente podría ser algo que Ozge no creería en el mejor de los sentidos, porque ha superado sus expectativas de cómo se podría enfrentar una situación complicada. Además, es importante recordar que las relaciones no son estáticas. Evolucionan. Las personas cambian. Y es maravilloso cuando esos cambios son positivos y benefician a la pareja. Tal vez Ozge al principio de la relación tenía una idea de cómo sería su futuro juntos, y Serkan, a través de sus acciones y su crecimiento personal, ha superado esas expectativas de una manera que la ha impactado profundamente. Pensemos en la presión que deben sentir las parejas de celebridades. Constantemente analizadas, juzgadas y con su vida privada expuesta al escrutinio público. En este contexto, que una relación se mantenga fuerte, que evolucione positivamente y que uno de los miembros sorprenda al otro de una manera tan positiva es, sin duda, digno de admiración. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser cuidadosos, los titulares a veces pueden ser engañosos. Podríamos estar ante una frase sacada de una conversación casual, donde todo se refiere a algo muy específico y personal, que no tiene por qué ser un drama o un gran giro. Quizás Serkan, por ejemplo, ha decidido empezar a cocinar, y antes ni se acercaba a la cocina, y Ozge está sorprendida por este cambio en sus hábitos. Chistes aparte. Pero es un ejemplo de cómo todo puede ser relativo. Lo que sí es claro es que esta declaración, sea cual sea su origen exacto, nos habla de una relación que sigue viva, que sigue sorprendiendo y, sobre todo, que sigue fortaleciéndose. Y eso es lo más importante. Cuando una pareja puede evolucionar junta, adaptarse a los cambios y seguir encontrando motivos para sorprenderse y admirarse mutuamente, es señal de un amor profundo y duradero. Podríamos especular sobre si este cambio se relaciona con planes de boda. Se ha rumoreado durante mucho tiempo sobre la posibilidad de que Ozge y Serkan den el siguiente paso. Quizás este cambio al que se refiere Ozge sea precisamente la consolidación de esos planes, una decisión de Serkan de comprometerse de una manera más formal, o de empezar a planificar una vida juntos más allá de lo que ella había imaginado en este momento. Si fuera así, sería una noticia fantástica para todos sus seguidores. Otra posibilidad, y esto ya es pura especulación, pero es parte de la diversión, es que Serkan haya dado un giro en su carrera que haya beneficiado enormemente su relación. Quizás un nuevo proyecto o una nueva faceta artística, que le haya dado una mayor estabilidad o una nueva perspectiva que se refleje positivamente en su vida personal. Lo importante es no quedarnos solo con el titular. Cuando escuchen este tipo de cosas, siempre intenten buscar la fuente original, la entrevista completa, el contexto. Porque a veces la narrativa que se construye en torno a una frase puede ser muy diferente a la realidad. En definitiva, la frase Ozge Gurel no lo cree, Serkan Ayolu cambió todo en su relación, nos deja con una sensación de intriga positiva. Sugiere que Serkan ha logrado algo que ha impactado profundamente a Ozge, superando sus expectativas y demostrando un crecimiento o una iniciativa que la ha dejado maravillada. Ya sea un cambio en la dinámica de la pareja, un gesto romántico inesperado, una decisión de vida importante o incluso una evolución en su forma de ser, lo que queda claro es que su relación sigue siendo vibrante y llena de sorpresas. Y eso, para los que admiramos a esta pareja, es una noticia excelente. Nos muestra que el amor, cuando es genuino, tiene la capacidad de evolucionar, de adaptarse y de seguir sorprendiendo, incluso después de tantos años juntos. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Como ven, el mundo de las celebridades turcas siempre nos deja con algo de qué hablar. Queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa este cambio que Ozge menciona? ¿Han seguido la relación de Ozge y Serkan desde el principio? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este vídeo.
Si les ha gustado, no olviden darle un buen asterisco me gusta compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.